Constitución Española 1978. Disposiciones. Las 4 disposiciones adicionales protegen derechos históricos forales, situaciones civiles preexistentes, el régimen económico fiscal canario y la organización judicial territorial. Disposición adicional primera, derechos históricos de los territorios forales. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, País Vasco y Navarra. Permite actualizar el régimen foral, pero siempre dentro del marco constitucional y de los estatutos de autonomía. Reconoce la singularidad histórica de estos territorios. Disposición adicional segunda, mayoría de edad y derechos forales. Aclara que la mayoría de edad fijada en el artículo 12, 18 años, no perjudica situaciones civiles reguladas por derechos forales preexistentes. Protege instituciones civiles propias, por ejemplo, en Navarra o el País Vasco. Disposición adicional tercera, régimen económico y fiscal de Canarias. Establece que cualquier modificación del régimen económico y fiscal canario, REF, requiere informe previo de la Comunidad Autónoma de Canarias. O, si aún no existiera, del órgano autonómico provisional. Reconoce la singularidad económica y fiscal del archipiélago. Disposición adicional cuarta, audiencias territoriales. Permite que, en comunidades autónomas donde existan varias audiencias territoriales, los estatutos de autonomía puedan mantenerlas, distribuir competencias entre ellas, siempre respetando la ley orgánica del Poder Judicial y la unidad e independencia del Poder Judicial. Las disposiciones adicionales de la Constitución de 1978 protegen los derechos históricos forales de País Vasco y Navarra, mantienen los derechos civiles forales sin afectar la mayoría de edad, establecen que cualquier reforma del régimen económico canario requiere informe previo de Canarias y regulan las audiencias territoriales, definiendo sus competencias judiciales en distintos territorios. ¿Qué son las disposiciones transitorias? Son normas que facilitan el paso del sistema jurídico-político anterior, las leyes fundamentales del franquismo, al nuevo orden constitucional democrático. No están pensadas para durar, sino para resolver situaciones temporales mientras se completa la implantación plena de la Constitución. Primera, régimen provisional de los órganos del Estado. Garantiza que las instituciones existentes antes de la Constitución sigan funcionando hasta que se constituyan las nuevas previstas por la CE, Cortes, Gobierno, etc. Segunda, adaptación de las leyes preconstitucionales. Establece que las leyes anteriores seguirán vigentes siempre que no contradigan la Constitución, hasta que se reformen o deroguen. Tercera, Senado, representación provisional de las comunidades autónomas. Mientras no existan comunidades autónomas plenamente constituidas, se fija un sistema transitorio de designación de senadores autonómicos. Cuarta, acceso a la autonomía de territorios con plebiscito previo. Permite que territorios que ya habían votado estatutos de autonomía durante la Segunda República, Cataluña, País Vasco, Galicia, puedan acelerar su acceso a la autonomía. Quinta, proceso autonómico para territorios con régimen foral. Reconoce la singularidad de los territorios forales, País Vasco y Navarra, y su incorporación al sistema autonómico respetando sus derechos históricos. Sexta, funcionarios públicos. Garantiza que los funcionarios del Estado y de las nuevas comunidades autónomas mantengan sus derechos adquiridos durante el proceso de reorganización territorial. Séptima, haciendas locales. Asegura la continuidad del sistema de financiación local hasta que se aprueben las nuevas leyes previstas en la Constitución. Octava, Tribunal Constitucional, primera renovación. Regula cómo debe hacerse la primera renovación parcial del Tribunal Constitucional, ya que el artículo 159.3 prevé renovaciones por tercios, pero la primera composición debía ajustarse mediante sorteo. Esta disposición es especialmente detallada y no tenía precedentes en España. Novena, renovación escalonada del Tribunal Constitucional.
A los 3 años de la primera elección de magistrados del Tribunal Constitucional se realizará un sorteo para determinar qué 4 miembros cesan primero, agrupando a los designados por Gobierno y CGPJ. Después, a los 3 años siguientes, se sortearán los otros 2 grupos. A partir de ahí, se aplicará el régimen ordinario del artículo 159.3 CE. Las disposiciones transitorias de la Constitución de 1978 garantizan la continuidad de los órganos del Estado y la adaptación de la legislación previa. Regulan la transición territorial mediante el Senado autonómico, el acceso rápido a la autonomía, la integración de regímenes forales y la situación de los funcionarios. Además, organizan la renovación inicial y escalonada del Tribunal Constitucional. La única disposición derogatoria de la Constitución española de 1978 cumple una función decisiva: cerrar jurídicamente el paso del régimen anterior y asegurar que ninguna norma previa pueda contradecir el nuevo orden constitucional. Su contenido es breve, pero su alcance es enorme. Que deroga expresamente. La disposición derogatoria elimina de forma directa las normas fundamentales del franquismo y otras leyes históricas que podían mantener efectos residuales. Ley 1/1977, de reforma política, la norma que abrió la transición. Principios fundamentales del movimiento, 1958. Fuero de los españoles, 1945. Fuero del trabajo, 1938. Ley Constitutiva de las Cortes, 1942. Ley de sucesión en la jefatura del Estado, 1947. Ley Orgánica del Estado, 1967. Ley de Referéndum Nacional, 1945. Estas normas eran la base jurídica del régimen franquista. Su derogación explícita garantiza que no puedan convivir con el nuevo sistema democrático. Que deroga de forma histórica y territorial. La Constitución también declara definitivamente derogadas 2 leyes del siglo XIX. Ley de 25 de octubre de 1839, relativa a los fueros vascos. Ley de 21 de julio de 1876, que completó la abolición foral. Con ello se elimina cualquier posible vigencia residual que pudiera afectar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, consolidando el marco autonómico moderno. Cláusula general de derogación. La disposición concluye con una fórmula de cierre. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Esto significa que toda norma anterior incompatible con la Constitución queda automáticamente sin efecto, incluso si no se menciona expresamente. Importancia jurídica y política. La disposición derogatoria rompe jurídicamente con el régimen franquista. Evita contradicciones normativas entre el viejo orden y el nuevo Estado social y democrático de derecho. Asegura la supremacía constitucional, garantizando que la Constitución sea la referencia máxima del sistema jurídico. Facilita la transición normativa, permitiendo que leyes anteriores sigan vigentes solo si son compatibles con la Constitución. La disposición derogatoria de 1978 elimina leyes franquistas, deroga normas históricas, invalida cualquier disposición contraria a la Constitución y simboliza la ruptura con el régimen anterior para iniciar el orden democrático. La única disposición final de la Constitución española de 1978 es extremadamente breve pero jurídicamente decisiva. Establece la entrada en vigor de la Constitución y su publicación en las distintas lenguas españolas. Contenido esencial. La disposición final determina que la Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado y se publicará también en las demás lenguas de España. Claves interpretativas. Entrada en vigor inmediata. La Constitución no fija un plazo diferido, comienza a aplicarse el mismo día de su publicación en el BOE. Publicación multilingüe. El constituyente quiso que el texto constitucional se difundiera no solo en castellano, sino también en las demás lenguas españolas, catalán, gallego, euskera, etc.
Esto refleja un reconocimiento simbólico y político de la pluralidad lingüística del Estado. Debate técnico sobre el BOE. Durante la redacción, se modificó la referencia al Boletín Oficial del Estado para evitar constitucionalizar un nombre concreto del diario oficial, permitiendo que pudiera cambiar en el futuro sin necesidad de reformar la Constitución. Función jurídica. La disposición final cumple dos funciones. Activa el orden constitucional. Fija el momento exacto en que la Constitución pasa a ser la norma suprema del ordenamiento jurídico. Garantiza su difusión oficial, asegura que todos los ciudadanos puedan acceder al texto en su lengua propia. Aplicación histórica. La Constitución fue publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, por lo que entró en vigor ese mismo día. La disposición final única establece que la Constitución entra en vigor el día de su publicación en el BOE, se difunde en todas las lenguas de España y marca el inicio del orden constitucional accesible a todos. Resumen. 4 disposiciones adicionales. Derechos forales históricos. Derechos forales civiles, mayoría de edad. Régimen económico fiscal canario. Organización judicial territorial. 9 disposiciones transitorias. 1 2. Continuidad institucional y legal. 3, 7. Transición territorial y administrativa, Senado, autonomías, foralidad, funcionarios, haciendas. 8 9. Puesta en marcha del Tribunal Constitucional. Una disposición derogatoria. Suprime todas las leyes del franquismo y normas anteriores incompatibles, consolidando la supremacía del nuevo orden democrático. Una disposición final. Establece que la Carta Magna entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y se difundirá en todas las lenguas de España.